Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Entre Fisios. El día de hoy tengo una invitada muy especial para mí, que se llama Fernanda. Platícanos, Fisiofercu. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de acompañarte el día de hoy. Qué bueno, me da mucho gusto. Pues el día de hoy vamos a darle otro enfoque a este podcast Entre Fisios. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cosas un tanto incómodas, chistosas que te hayan pasado durante tu servicio social. Entonces no sé si podríamos comenzar un poquito que me dijeras sobre ti. Platícame por qué fisio, en dónde hiciste tu servicio social, algo que te haya pasado chistoso en tu servicio social. Bueno, yo hice mi servicio social en Jalapa, Veracruz, en una institución de gobierno. Eh, Siempre había sido como mi sueño entrar a ese lugar y estuve intentando entrar antes de que nos dieran la oportunidad. Por suerte alcancé un cupo y entré. Cuando recién entré, pues yo iba muy nerviosa porque nunca había tenido ese tipo de oportunidad en una clínica tan grande como fue. Cuando llegué, pues te hacen un examen de ingreso, te hacen preguntas básicas que tú como oficio debes conocer saliendo de la carrera. Claramente ese día yo no iba muy dispuesta a contestar preguntas básicas y me fue un poco mal. El que fue mi guía en ese entonces, pues a mí me provocaba un poco de miedo. Que bueno, eso es un tanto normal en todos lados. Sí, Siempre cuando te involucras en cosas nuevas, cuando estás en cosas distintas que no dominas, siempre va a haber alguien, algún referente dentro de esas sí, instituciones que pues obviamente le vas a tener mucho respeto. Quizá más que así miedo es, es respeto y admiración. así es. Y ante esa admiración y respeto no quieres llegar a defraudar a alguien que admiras, ¿no? Sí, sí, alguien que ya conocía, bueno, que ya había escuchado hablar de esa persona, que esperaba pues conocerlo más a fondo. Y pues en esto el examen fue en un cuartito muy pequeño, en un cubículo, y había compañeros que habían justo estudiado en la misma escuela que yo los tenía presentes, pero que pues tampoco me llevaba con ellos. Y puros hombres, y yo entré y pues te empiezan a hacer preguntas muy sencillas sobre goniometría, que me acuerdo que era como medir los rangos de la muñeca. Que para aquellos que no saben qué es la goniometría, es pues vaya la forma en la que nosotros dentro de la fisioterapia evaluamos el rango de movimiento del paciente mediante un goniómetro. El goniómetro es una regla que mide la amplitud articular de las articulaciones. Así es. Es una prueba muy sencilla en la que tienes que tomar un lápiz y mover tu muñeca de tal grado que con el lápiz pues se mide el movimiento. En ese momento yo estaba completamente bloqueada, no recordaba cómo se tenía que medir el movimiento de la muñeca. Y un compañero de fisioterapia también me enseñó un lápiz y yo como, ajá, el lápiz, ¿qué mido con el lápiz? Y ya él hizo el movimiento, ya lo recordé y lo hice. Posterior a eso empezó más preguntas, un poco más subidas de nivel, y me dio un ataque de ansiedad justo en ese momento. Yo me acuerdo que volteé a ver al profesor y le hice con la cabeza que no iba a poder, que no. Y él, tranquila, no pasa nada. En ese momento yo empecé a llorar. Y llorar. Y pues los demás compañeros solo se me quedaban viendo como que no pasa nada, es algo sencillo. Y yo no pude contestar más preguntas, creo que solo contesté dos. Salí, pues mis demás compañeros afuera como, pues tranquila, no pasa nada. Pero pues no pude. Después ya, pues al final de mi servicio social, cuando vuelven a ingresar compañeros de otras instituciones, ese mismo profesor con el que estuve ya practicando dentro del servicio y que le tomé mucha confianza, me invitó a los exámenes que le iba a hacer a los de nuevo ingreso. E hizo las mismas preguntas y me acuerdo que me dijo, ¿estuvo difícil el examen? Y yo, pues no, era muy sencillo. Y me dice, fue lo mismo que te pregunté a ti. Y yo, ah. Que bueno, que de eso se trata la carrera, de eso se trata el hecho de estudiar, ¿no? Y ahorita que me dices eso, a mí me gustaría saber un poquito el enfoque de cómo consideras tú o
tú consideras que lo que aprendiste en la escuela realmente te sirvió para practicarlo como tal en tu servicio social o sientes que es distinto al momento de la práctica, quizá el enfoque de la fisioterapia dentro del estudio faltaría un poquito de más live action, así como que realmente lo que debería de estar pasando en el día a día de los casos clínicos, prepararnos para responder ante eso. ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, bueno, es un sí, ¿no? Porque claro que aprendes mucho con la teoría, pero pues cuando llegas a la práctica realmente no sabes cómo abordar a un paciente. O sea, por más práctica que te pongan en la escuela, por más clínicas que vayas, siempre vas como un pasante y la verdad es que pues vas a echar relajo, no estás todo el tiempo concentrado en lo que de verdad tienes que hacer, y cuando llega a tu servicio social o cuando llegas a una clínica, como a mí me pasó aquí, en el que te dan órdenes, en el que tienes que seguir un protocolo de la institución, pues es muy complicado. No sabía que así iba a ser la práctica clínica, pero pues te tienes que adaptar a trabajar con pacientes y es muy diferente a lo que ves en la escuela. Ok. ¿A ti no te ha pasado nada así como, no te pasó nada curioso en el servicio social? Yo en particular hice mi servicio social en una institución en Veracruz de altas especialidades y recuerdo que para llegar ahí me iba en bicicleta. Entonces, cuando iba en la bici, mi scrap, pues el scrap es la ropa que utilizamos aquí dentro de la fisioterapia, que es como una pijama quirúrgica, y el scrap se mete en la cadena de las velocidades y se me rasga todo, se me rompe. Y entro y entrabas por la puerta principal, tenías que checar, de ahí ir al área de terapia física, pasar por un corredor donde se veía la gente esperando pasar a la terapia física, y ya de ahí entrabas al cubículo donde ibas a dar tus servicios. Y recuerdo haber pasado por toda esa travesía con el pantalón roto y al final una persona que trabajaba ahí lo que hizo fue engraparlo. Entonces estuve trabajando todo el día con el strap roto y engrapado y se me veía media pantorrilla y casi como de Fashion Style Week. ¿Y a ti? Sí, cosas graciosas, pero con los agentes físicos. ¿Qué te pasó? Bueno, los agentes físicos me refiero al poner ultrasonido, que en la institución donde yo estaba, pues el médico rehabilitador te lo mandaba para que se lo pusieras a tus pacientes. Eran media hora de poner ultrasonido en la rodilla, me acuerdo. Era un paciente al que ya tenía aparte otra media hora de ejercicio, de otro tipo de terapia, y aparte su media hora de ultrasonido. Entonces me acuerdo muy bien que lo puse y pues no sé, creo que estaba platicando con la persona, o no sé qué hice, a veces que nunca aprendí el ultrasonido y como no tiene una sensación, no, pues, solo se siente frío. Sí, el ultrasonido es un aparato así como el de imagenología que lo que hace es mandar una onda sonora a través de los tejidos para producir algún efecto térmico. Así es. Y no, pues el paciente al final me dijo, no, qué bueno, que lo sentí muy bien, muy padre. Y media Siento hora mucho con el alivio. ultrasonido Media apagado. hora yo tallándole el ultrasonido. Y volteo, o sea, nunca le di iniciar. A media hora estuve moviendo el ultrasonido y nunca sirvió. Bueno, pues entonces fue un masaje muy bueno, con un cabezal muy caro. Entonces, y platícame cómo llegaste aquí. Aquí hace fix. Bueno, llegué, ya había estado viniendo a prácticas, porque igual te pedí que si podía venir a practicar. No me gustó venir porque no me adaptaba al ambiente, no me gustaba que pues mi novio, Fernando, me diera órdenes que yo no quería seguir. No quería, o sea, quería que me siga tratando como su novia, ¿no? Sí, como que a veces es bueno, los que apenas nos conocen un poquito, Fer y yo somos novios. La historia está un tanto divertida. Yo conocí a Fer como una estudiante más de la escuela donde trabajaba. Y pues pasó, me conoció ahí. Ella tenía una lesión en ese momento y la empecé a tratar. Cabe mencionar que su lesión estaba bastante interesante porque era de las lesiones que ya había ido a algún fisio, que ya había ido a otras clínicas y no había encontrado la solución.
Entonces en ese entonces todavía no habría Cefix, todavía estaba trabajando con mi tío y, y pues ya empezamos a tener este contacto un poquito más cercano, empecé a atenderla, empecé a practicar con ella ciertas técnicas como que iba aprendiendo gracias a la maestría y afortunadamente fue saliendo el caso. Y no sé, platícame un poquito más tú, ¿cómo te sentiste cuando estabas tomando la terapia en ese entonces? Bueno, mi lesión en ese entonces me hacía que no pudiera caminar bien. Fue posterior a algo que hice en gimnasia, no recuerdo muy bien, pero ya había tenido muchos estudios antes y nada encontraban que si un desgarre, que si un ganglio, nada. Y pues cuando me empezó a atender Fernando, pues a los pocos días la verdad que empecé a sentir mucho alivio y pues me quedé en terapia física porque empezamos a platicar un poco y así se dio. Y lo más curioso fue cuando te di de alta, ¿no? Porque realmente te das de alta y es como cuando se pierde ese acercamiento que tenías anteriormente con una persona con la que pues, es agradable pasar el tiempo. Así es. Y pues bueno, así es algunas cosas que pasan dentro de la terapia, ¿no? Ya vamos a ver si quieren saber más de la historia en sí, a ver si la gente se anima a escuchar de eso. Pero a ver, retomando un poquito la situación entre fisios, ¿qué fue lo más complicado para ti, siendo con una personalidad un tanto introvertida, un poquito como... yo no me considero alguien extrovertido, pero sí me considero alguien que gracias a la práctica me puedo desenvolver un poquito más con los pacientes. Tú que eres un tanto más introvertida, ¿cómo ha sido este proceso? Porque yo te veo en el día a día como mi novia y eres una persona muy seria, muy tranquila, muy eso, pero cuando te veo dar terapia es como si fueras otra persona aparte, otra persona que no le cuesta trabajo desenvolverse, que no le cuesta trabajo explicar los ejercicios, que no le cuesta trabajo exigirle un poquito más a otras personas. ¿Cómo fue este proceso? O sea, digamos, ¿cuándo fue donde tú dijiste, ok, creo que ya empiezo a creer en mí como fisioterapeuta y creo que le puedo ayudar mucho a esta persona? Sí, pues sí, como dices, a mí me cuesta mucho el poder hablar ante un público, exponer en la escuela siempre fue difícil para mí. Imagínate ahora aquí. Y cuando llegué aquí me acuerdo que no, o sea, no podía ni decirle al paciente levanta la pierna por favor o algo así. Claro que el servicio social me ayudó mucho a desenvolverme en ese aspecto, pero sobre todo aquí en la clínica, cuando los pacientes también te empiezan a hacer un poco más de plática y también quieren conocer sobre ti, pues eso me dio mucha tranquilidad, el que a veces los pacientes te empiezan a ver más como un amigo, como un compañero que están viendo a visitar y deja de ser tanto como si yo los estuviera mandando o algo así. Se llega a crear bastantes amistades en la clínica y creo que eso me ayudó mucho a desenvolverme igual con los pacientes, al verlos como un igual, como un amigo y no tanto como que voy a enseñarte algo. O reeducarte, ¿no? O sea, realmente pasa de ser esta área de terapia física a ser un equipo de trabajo, un equipo con cierta amistad. Oye, y a ver, a mí nada más me interesaría en este aspecto, de que tú eres muy introvertida, pero realmente te ayuda mucho y el desenvolverte eres como dos Fers, Fisiofercu y pues es otra personalidad que me agrada mucho, pero sí me gustaría que dieras como tu punto de vista para la gente que es similar a ti. ¿Qué, qué recomendación le harías? O digamos, supongamos que alguien que sea introvertido diga, ¿sabes qué? Yo no podría de plano ser fisioterapeuta porque soy muy introvertido. ¿Qué harías? O sea, ¿qué recomendación le harías? ¿Tú te arrepientes de haber estudiado esto? No me arrepiento y esa respuesta a veces la doy cuando me preguntan qué se necesita para hacer un fisio, pues realmente pues ser un fisio, ¿no? Nunca creí que me limitara el hecho de no poder hablar o de no ser muy segura ante las personas, pero sí te llega a limitar. No lo creía, pero sí es un limitante. Sin embargo, creo que el llevarte con tus compañeros, con tus iguales, ayuda mucho. Eh, por suerte, la verdad que mi compañero de trabajo tampoco habla mucho y no tenemos como que ese problema de que tengamos que estar hablando todo el tiempo. Pero sí creo que debe ser poco a poco, no forzarte ni estresarte, porque es algo que a mí me frustraba mucho, el no poder. Poco a poco creo que vas avanzando y como dices, haces otra personalidad
dentro del trabajo, dividir tú como eres fuera con tus amigos, con tu familia e intentar hacer eso mismo en el trabajo. No quedarte solamente con el hecho de que no puedo, no puedo, no puedo. Yo siempre a mis alumnas, a mis sobrinas, siempre le digo, quítate el no puedo, tú sí puedes, te cuesta, pero sí puedes. Ok, pues a manera de conclusión, quizá tomando un poquito tus palabras, si tienes el sueño de ser fisioterapeuta, si tienes el interés de ayudar a alguien, realmente independientemente de quién seas, el hecho de ayudar a una persona te ayuda a ser otra característica, otro tipo de persona que te empuja a ver primero por el bienestar de otra persona antes que el tuyo, antes que tu misma personalidad, y te ayuda a cambiar todo este panorama, inclusive siendo otra persona dentro de la misma persona, sí, con el único objetivo de ayudar. Sí. Entonces, muchas gracias por haberme apoyado el día de hoy. Estaremos pendientes a contar más sobre la historia y un gusto de nuevo recibirlos a su podcast Entre Fisios. Yo soy Fisiofer. Y yo soy Fisioferco. Y nos vemos en el siguiente episodio.